Debieron. Algunas personas en este mundo abandonaron la razón y permitieron que su emoción los gobernara. Por ejemplo, asesinos enloquecidos que se vuelven locos. También estaban aquellos asesinos que odiaban tanto a los monjes que incluso odiaban sus sotanas también. Había quienes incluso giraban sus cuchillas contra los miembros de la familia de sus objetivos. También volverían sus emociones en los objetivos equivocados. A veces perseguían a personas que no tenían ninguna relación. En el caso de que su odio se transfiriera a la familia del perpetrador, los pecados de los padres se transmitirían a sus hijos, como en cómo se les dejarían deudas a ellos o a sus parientes para pagar, a la bárbara manera romana. Sin embargo, así fueron como las civilizaciones de hace 2000 años hicieron las cosas porque no eran tan maduras, espiritualmente como las personas de ahora. Sin embargo, para las víctimas del incidente de Ginza, Rory, Lele y Tuca, como invitados de la región especial, fueron en cierto sentido los primeros ciudadanos de una nación enemiga que habían visto. Y, por supuesto, estaba el tercero. El heredero del misterioso reino hechicero y sus dos guardaespaldas que visitaron el país de Japón. Estaban enterrados en la enorme multitud que abarrotaba Ginza, y no había garantía de que la gente aquí no transfiriera su ira sobre ellos. Como resultado, Itami relajó la mirada severa en su rostro y habló abatido a Kuribayashi y Tomite. Olvidémoslo por hoy. Pasaremos la noche en casa de Risa. Los dos se hundieron. Sin embargo, solo se esperaba que Itami, que huyó de las cosas que no le gustaron, dijera algo así. Sin embargo, Kuribayashi respondió. Pero si esperamos hasta mañana, podremos ser emboscados por agentes de algún lugar, y cuando llegue el momento, también tendremos que abrirnos paso a la fuerza, ¿verdad? El plan original era proteger a Piña, Belcebú y voces de los estadounidenses utilizando la multitud que Risa reunió. Si se escapaban ahora, sus esfuerzos se desperdiciarían. Corremos, y nos persiguen una y otra vez. Son como cobradores de deudas o algo así. Y Chinotani rechazó la idea de esconderse en un campamento militar. Si el gobierno los protege, entonces cuando el presidente estadounidense los llamara, no podrían escapar. El primer ministro Motoi también había dimitido por eso. Debido a que sus movimientos no estaban bajo el control del gobierno, podrían decir, salieron corriendo, lo siento, y luego sacarles la lengua en sus corazones. Su excelencia Teru le había expuesto la situación a Itami y él lo entendió. ¡Qué dolor! Itami cerró los ojos y se agarró del pelo. Luego suspiró profundamente antes de volverse hacia Kuribayashi y Tomite y darles una orden. Si alguien intentaba dañar a las chicas, Tomite y Kuribayashi les disparaban. Esto no fue permiso otorgado, esta fue una orden. Tomite y Kuribayashi se ofrecieron como voluntarios para unirse a la JSDF, y como soldados de carrera con el rango de sargentos, habían estado altamente afectados. Además, eran veteranos del combate real. Una vez que escuchó el comando apoyado como en orden, activó un interruptor en sus mentes que los convirtió en máquinas de matar. Después de eso, los dos inspeccionaron los cargadores de sus armas saqueadas que abandonaron los soldados que capturaron Zero y sus fuerzas, y metieron más cargadores de repuesto en las bolsas de la cintura o en los bolsillos de los pantalones. Por supuesto, no abrirían portar sus armas y asustarían a las personas que los rodeaban. En cambio, metieron sus armas en sus abrigos, pero con las protecciones apagadas para poder disparar en cualquier momento. Rodeados por la enorme multitud a su alrededor, se bajaron de la camioneta de pan y pusieron los pies en el pavimento de Ginza. Kuribayashi Shino vestía un jersey de cuero negro. Debajo, llevaba una minifalda de mezclilla lavada a la piedra sobre un par de medias. Sus pies estaban encerrados en un par de botas de tacón. Quizás los tacones eran porque tenía un complejo de ser bajita. Como sugería su apodo de enana monstruosa de las tetas, era una mujer pequeña, pero a diferencia de los cuerpos largos y las extremidades cortas de las enanas reales, su cuerpo musculoso y sus delgadas extremidades tenían una escala proporcional. Eso era decir, daba la impresión de una mujer encogida a excepción de sus pechos. La parte delantera de la chaqueta estaba abierta, dejando al descubierto un suéter blanco. Si estuviera dibujada en una pose de pie, uno podría ver su mano izquierda presionando hacia abajo el dobladillo izquierdo de su suéter, mientras que su mano derecha estaba metida en él. Si esa representación fuera a todo color, se podría ver el lápiz labial rojo en sus labios y sus cejas claramente definidas, además de la expresión serena en su rostro. Naturalmente,
Su mano derecha sostenía un Heckler y Koch MP7 de fabricación alemana. Debido a sus grandes pechos naturales, incluso después de ocultar la longitud de 34 centímetros del SMG dentro de su abrigo, la forma en que su pecho empujaba el material permitía que las personas desde ciertos ángulos vieran lo que llevaba dentro. Se quedó así en el frío viento invernal, con la mente en alerta, lo que hizo que la gente pensara que se veía realmente genial. A su lado estaba Tomite. Llevaba una media chaqueta de lana de cachemira. El alto y masculino Tomite era musculoso, pero no al punto de parecer torpe. Su cuerpo se parecía al de un atleta ágil. Su piel estaba bronceada, su rostro era severo y su barbilla estaba afeitada, por lo que parecía feroz a primera vista. Observó su entorno como un halcón. Tenía un PDW de fabricación belga bajo el brazo, el FNP90. El último fue Itami. De un vistazo, parecía un asalariado de unos 30 años. Llevaba un traje arrugado y un par de zapatos de cuero baratos de 2.000 yenes, hechos de cuero sintético, y la suciedad en ellos era evidente de un vistazo. Llevaba un abrigo largo sin brillo, del mismo tipo que podrías ver en los bares de Shinjuku. Si se paraba en el tráfico durante las horas pico, desaparecería entre la multitud en un instante y sería muy difícil distinguirlo de todos los demás. Tenía una pistola Makarov debajo de la chaqueta del traje, y así, los tres cambiaron al modo de batalla en un instante. Risa jadeó sorprendida detrás de ellos. Hasta ahora, habían estado relajados, pero ahora parecía haber un aura resplandeciente a su alrededor, y había una bocanada de aire a su alrededor tan afilada como una ketane con barras. Esto era diferente al aire de intimidación que tenían los Yakuza o los punks a su alrededor. Era más como un carnívoro esperando su presa, lo que inquietaba y desconcertaba a la gente. Sin embargo, Itami solo se quedó así por unos momentos. En un instante, volvió a su habitual tranquilidad. Lo siento, Risa. No podemos llevarte por el resto. Risa se encogió de hombros ante Itami, quien había asomado la cabeza desde el exterior de la camioneta. No se puede evitar, ¿verdad? ¿Qué debo hacer con esta camioneta? Encuentra un lugar y abandónalo. Y no olvides devolverme el dinero que te presté. Sí, si mi doujin se vende, los ingresos deberían ser suficientes para eso. ¿Cuándo volverás? Me supera. No por el momento, al menos. Te avisaré cuando pueda hacerlo. Justo cuando Itami estaba a punto de alejarse, Risa lo llamó y él se congeló. Ese senpai, incluso si dices que volverás, a veces no lo haces. Entonces, me dejarías esperarte aquí. Si tienes que decir este tipo de cosas, ¿por qué me dejaste en primer lugar? ¿Por qué? Porque me sentí mal por casarme contigo como un boleto de comida. Sentí que no era bueno como ser humano. Itami se quedó en silencio por un momento antes de responder. Haz lo que quieras. Esta vez en realidad se había ido. Y así, la repentina visita al hospital del primer ministro Motoi y el anuncio de que iba a renunciar tomó al mundo por sorpresa. La sala tenía una imagen gigante del primer ministro Motoi como fondo, y personas famosas de todo el mundo comentaban sobre ella. Un profesor universitario barbudo dijo con tristeza: eso fue demasiado irresponsable. Una autora respondió en su defensa: el trabajo del primer ministro es agotador. Es natural que termine teniendo problemas de salud como resultado. El partido de oposición lo ha estado acosando por los trapos sucios de su gabinete durante días, pero ahora que en realidad renunció, no tienen nada que decir. El hombre con una placa que decía exgobernador, que ahora era comentarista político, informó a la Dieta sobre la situación. No, la oposición no se desanimará. Una vez que el próximo primer ministro asuma el cargo, simplemente impulsarán la disolución de la Cámara de Representantes y luego reelegirán a todos. Creo que el tema de discusión ahora es quién será el próximo primer ministro. Nagata Show, del partido actual, ya se está moviendo rápido. Luego de dar cuenta de los comentarios de los comentaristas, el presentador pasó al siguiente tema, que fue el de los candidatos a ser el próximo primer ministro. Los titulares han nominado a 3 candidatos: Moritashi, Kanoushi y Aramakishi. Las enormes fotografías de los 3 hombres aparecieron en la pantalla. Moritashi tiene una sólida base de apoyo y es visto como el candidato número 1. Kanoushi es popular entre la gente, pero no tiene mucho apoyo dentro del partido. No se sabe si el próximo líder del partido será decidido a través de un acuerdo interno o a través de una elección. Estén atentos, amables espectadores. Una vez concluido el tema político,
El rostro del presentador pareció cambiar a medida que avanzaba. El incidente de Ginza fue seguido por comerciales. Después de unos 4 comerciales de 60 segundos, sobre líquido para lavar, seguro de automóvil y pañales superdelgados y superfragantes, el siguiente segmento presentaba a las personas que habían sido convocadas ante la dieta nacional. Lo que los espectadores vieron fue a Tuca, el duende con el cabello dorado suelto, de pie sobre una alfombra roja y bañado por la luz de innumerables flashes, irradiando una belleza etérea. Parecía una modelo de champú y acondicionador. Luego estaba Lily, con su cabello plateado y ojos tranquilos. Después de ella, estaba Rory, con su traje negro de gas loli, con su lengua afilada y su expresión juguetona. Después de ella, Momón con sus rasgos suaves pero afilados, vestido con un ajustado traje negro. Fue seguido por el elfo oscuro de cabello blanco Raidin con una sonrisa siempre juguetona en su rostro debajo de su capucha. Los 5 invitados de la región especial fueron recibidos calurosamente por la gente. Como alguien que anteriormente se creía que solo existía en la imaginación de las personas, Tuca Luna Marceau y Raidin fueron los 2 más populares entre ellos en los círculos de hombres. Por otro lado, las mujeres observaron la imponente forma musculosa de Momón, ocasionalmente babeando al observar sus músculos visibles debajo de su traje. Un comentarista dijo: «Son muy hermosos, ¿no? ¿No crees que despertaron la imaginación de los otakus? Ya que hasta ahora se pensaba que solo existían en la fantasía, cualquiera querría conocer a un elfo real». También vi la transmisión en vivo de Diet. Realmente me sorprendió. Esa chica se llama Lele-san, ¿verdad? En solo unos meses, ha dominado el japonés hasta este punto. Y pensé que las orejas de Tuca y Raidin-san eran una especie de accesorio. También, dijo una joven abogada de entretenimiento, hablando de sus edades, ¿qué pasa con eso? No, sé que es vergonzoso preguntar la edad de una dama. Quizás los años en la región especial son muy cortos, preguntó una autora. Parecía bastante preocupada por ese tema. Según informes del Ministerio de Defensa, un año en la región especial dura aproximadamente 389,3 días, y cada día es más corto que el nuestro, por lo que al final todo se iguala. No tenemos ningún informe de cuánto dura un año en el reino hechicero, pero Rory Mercury-san dijo que tenía más de 900 años. Sin embargo, parece un estudiante de secundaria. La autora obsesionada continuó al respecto. Además, se supone que Tuca-san tiene 160 años, ¿no se ve demasiado joven? La autora verdaderamente obsesionada continuó. También Momón y Raidin. Momón no parecía tener más de 30 años. Raidin, por otro lado, parece un niño de 17 años. A pesar de que ni siquiera ella sabe su edad real, un libro escribió una vez que una mujer debidamente educada no estaría celosa de nada. Por ejemplo, no serían demasiado sensibles con respecto a la apariencia y la riqueza. Sin embargo, cuando una mujer de 50 años ve a otra mujer que es mucho mayor que ella, pero que parece estar en la adolescencia, sería difícil no tener sentimientos encontrados sobre ella. Ya dijeron en la dieta que los 4 son de especies longevas. ¿Qué hay de sus hombres? Parecen jóvenes, pero tienen más de 100 años. En verdad, parece un poco irreal, dijo el profesor barbudo. No diré que usaron maquillaje o cirugía estética para verse jóvenes. Lo había pensado antes, pero dadas las caras que mostraban a la audiencia, no creo que a nadie le importe si tienen más de 100 años. 500 años, respondió el joven abogado de espectáculos. Las chicas que causaron tanto revuelo ahora están aquí hoy para ofrecer flores a la placa conmemorativa del incidente de Ginza, y después de eso, regresarán a la región especial. Un número realmente asombroso de fanáticos ha venido hoy a Ginza para echar un vistazo a ellos. El presentador cambió de escena, mostrando un primer plano de la gente que abarrotaba las calles hasta desbordarse en las carreteras. El tráfico estaba completamente paralizado, con atascos masivos por todas partes. La policía luchaba por controlar a las multitudes, tratando de arrearlas con silbatos policiales. Entonces, la cara del presentador apareció en la pantalla. Lo que estás viendo ahora es Ginza a la 1 de la tarde. Los fanáticos de todo el país se han reunido con fuerza. Iremos a nuestro entrevistador que está en el terreno en este momento. Nanami-san. La imagen pasó del estudio a una transmisión en vivo. Cambio de escena, transmisión en vivo.
Debido a que esta era una transmisión a nivel nacional, Kuribayashi Nanami estaba practicando frenéticamente sus líneas e ignorando su entorno. Había escrito la palabra hombre en la palma de su mano y estaba haciendo todo lo posible para hacer una buena sonrisa. Detrás de ella, se podía ver gente abarrotando la placa conmemorativa, Kuribayashi-san. Después de eso, sin ningún arreglo previo, la multitud se separó automáticamente, abriendo un camino despejado que conducía al altar donde se ofrendarían las flores, debajo de la placa. A lo largo de este camino caminaba la chica gótica negra, el elfo de cabello largo, la chica de cabello plateado, un hombre vestido de aspecto imponente y un elfo oscuro con cabello blanco como la nieve. Todos llevaban ramos de flores, seguidos por una mujer con una cabeza de cabello rojo vibrante, un apuesto individuo demoníaco con ojos dorados y dos cuernos que sobresalían de los dos lados de su sien. Vestida con un disfraz real. Y otra mujer con cabello dorado. Detrás de ellos había un hombre y una mujer japoneses que parecían sus guardaespaldas. Había 10 de ellos en total. ¿Está funcionando el sonido? Kuribayashi-san. En verdad, Itami también estaba presente, pero su pura falta de presencia significaba que las 3 chicas, las 2 aventureras y Bielzebub, que eran las estrellas de este espectáculo, lo eclipsaban. En ese sentido, se podría decir que fue un fracaso como protagonista. Muchas personas gritaron hacia Bielzebub para despertar su interés. Llevaban banderas y carteles con los diversos escritos y dibujos suyos. Tales como: Te amamos Belzebub-sama, llévanos contigo. Mi señor, y cosas parecidas. Pero Bielzebub solo sonrió y saludó a sus fanáticos que se reunieron aquí solo para verlo. Kuribayashi-san. Después de darse cuenta de que alguien le estaba llamando, Kuribayashi se puso rápidamente el auricular. Ah, esta es la vida de Ginza. En este momento, ¿qué está pasando en esta imagen? Ah, sí. Estamos en la escena en este momento. Actualmente, las 5 personas se acercan al altar de flores, mientras la multitud los anima y saluda. Los fanáticos han llenado las calles y las aceras y han atascado el tráfico por cuadras alrededor, pero son especialmente amables con las 4 chicas y el hombre. Nadie lo arregló, pero parece que la multitud se ha separado de ellos. Un joven de repente salió corriendo de la pared de personas. Antes de que Tomite pudiera controlarlo, Rory levantó su alabarda y la arrojó al suelo, creando un sonido como un sakujo. Junto con su sonrisa cautivadora, el joven cayó de culo y luego volvió a meterse entre la multitud. Solo podemos ver a 6 personas en esa imagen. ¿Hay más? Sí, hay 10 en total. Los otros 4 también son de la región especial. No lo creo. Se ven como Nissan. Ja. Kuribayashi-san. Lo siento. No sé por qué, pero mi hermana mayor está allí. Es la hermana mayor de Kuribayashi-san. Sí, mi hermana mayor trabaja en JSDF, debería estar en la región especial. Nunca escuché nada sobre su regreso. Nissan, ¿qué estás haciendo? Es Nanami-chan. ¿Qué estás haciendo aquí? La hermana mayor de Kuribayashi respondió con indiferencia a su hermana pequeña desde el camino. Dicho eso, ella todavía estaba observando su entorno en máxima alerta. Tuvieron que trabajar más duro porque no eran SP profesionales. Estoy haciendo una transmisión de televisión. De ninguna manera, ¿quieres decir que está en el aire? Bueno, es solo un webcast. Yao mamá, ¿estás bien? En ese instante, la cámara se volvió hacia ella. Debido a esto, todos en la nación la vieron portando un HIKMP-7 con su mano derecha en medio de Ginza. Suponiendo que todavía pensara con claridad, la única razón por la que se expondría de esa manera era que el 70% de su atención se dedicaba a buscar el peligro. Bajo la supervisión de Kuribayashi, Tomite e Itami, Rory y las otras personas del otro lado de la puerta ofrecieron sus flores. Mientras hacían esto, se encendieron más de 100 flashes. Después de que terminó, Rory miró a su alrededor y dijo en voz baja: alguien debería tocar una campana para los espíritus de los muertos. Luego levantó su alabarda y preguntó en voz alta: ¿alguien no tocará una campana para mí? Y como en respuesta a su pedido, la torre del reloj de Ginza Wako comenzó a sonar. La forma en que Rory dijo gracias, luego sonrió y cerró los ojos trajo un aire sombrío al lugar. La cámara se detuvo para filmar al anciano Kuribayashi y los 3 invitados de la región especial arrodillados ante la placa conmemorativa.
Las criaturas que sustituyen a Momon y Raiden inclinaron la cabeza con respeto. Después de que las campanas terminaron de sonar, se levantaron y dieron la espalda a la placa, para mirar de frente a la multitud. El camarógrafo se movió rápidamente para capturar sus cabezas, mientras que el operador de la pluma grababa el intercambio de las hermanas Kuribayashi. Entonces, podemos entrevistarlos. El joven Kuribayashi estaba hablando normalmente frente a una audiencia nacional. Pero el productor apretó el puño y sonrió, bien hecho, desde su sala de producción. Originalmente, su opinión sobre ella era tan baja que no podía haber bajado más, por lo que ella solo podía subir desde allí. Su opinión sobre ella ahora se reflejaba en el hecho de que logró obtener un primer plano exclusivo con las personas que eran la comidilla de la nación. De ninguna manera, de ninguna manera. Después de que ofrezcan sus flores, regresaremos a la región especial lo antes posible. ¿Por qué no? Ni siquiera por un tiempo. Nos atacaron ayer, ¿sabes? ¿Atacado? ¿Por quién? Estadounidenses, creo, o tal vez chinos o rusos. El tren en el que íbamos se detuvo por alguna razón, el hotel en el que se suponía que íbamos a quedarnos fue incendiado por un incendio provocado, y sucedieron muchas cosas. Por eso hoy nosotros. Estaba enojada por todo el asunto, y hacia el final, sus palabras comenzaban a confundirse. Decir todo eso era más o menos lo mismo que exponer todo el asunto. Además, cualquiera que leyera los periódicos o mirara la televisión encontraría que lo que dijo coincidía con hechos recientes. Mientras tanto, en algún lugar de la multitud, un hombre de aspecto sombrío se acercó a otro hombre. Oye, Graham. El individuo de aspecto sombrío saludó a su compañero. Ante el infeliz Graham se encontraba un hombre japonés. Era Komakado, de la rama de inteligencia. Una vez, había aparecido un hombre sombrío e imponente, y con su muleta, esa oscuridad sombría que lo rodeaba solo se profundizó, como si estuviera irradiando un aire de incomodidad. ¿Qué pasa, Komakado? No hay nada que puedas hacer aquí. Es cierto, se nos ha ordenado que no interfiramos con su trabajo. Sin embargo, hay agentes rusos y chinos por ahí. No podemos ignorarlos, así que nos encerramos en ellos. Ya veo. Cuando Graham agradeció a Komakado, suspiró aliviado. Si esto continuaba, Japón los ayudaría a reprimir a los agentes de los rusos y los chinos. Sin embargo, todavía no obtiene información de sus agentes de la misión de anoche. Y eso lo hace preocuparse. Sospechó. Lo más probable es que fallaron y murieron en acción. Después de todo, no informaron mucho tiempo y el invitado está aquí ante sus narices. Calculó esta opción y planeó en consecuencia. El plan de emergencia de la CIA era crear pánico y cortar la transmisión de televisión, luego aprovechar la confusión para que sus equipos secuestraran a los invitados. Era un plan difícil de ejecutar. Hablando de eso, Graham, ¿cómo diferencian los agentes de la CIA a los agentes rusos y chinos? ¿Podrías enseñarme? Me gustaría saber cómo hacerlo. Preguntó sarcásticamente Komakado. ¿Qué estás diciendo? Oh, solo tengo curiosidad por saber si los agentes de la CIA tienen una forma de distinguirlos instantáneamente. Los rusos y los chinos me parecen iguales. Mientras escuchaba a Komakado, diga que Graham fue preocupado por su teléfono celular. Trató de llamar a todos sus subordinados emplazados, pero no hubo respuesta. Tú, hijo de, maldijo en voz baja. Como dije, no puedo distinguir a los rusos de los chinos. Lo siento. Komakado sonrió mientras se desvanecía entre la multitud, y Graham supo que la operación había fallado. Komakado sacó su teléfono móvil y marcó un número de su lista de contactos. Varios segundos después, Komakado habló. Oye, Itami. Ese fue un movimiento bastante ingenioso que hiciste. Maldita sea. Darryl, el presidente de los Estados Unidos, pateó enojado la papelera en su avión privado. Actualmente, viajó a un punto de encuentro seguro donde los líderes de la ONU se reunirán con este llamado rey hechicero. La reunión se detuvo un día y medio debido a la repentina renuncia del primer ministro japonés a su cargo. Después de todo, los burócratas necesitaban tiempo para arreglar las cosas. El presidente tenía un teléfono y una pantalla frente a él que mostraban la transmisión en vivo desde el distrito Ginza de Tokio. Ningún equipo de agentes de la CIA, por hábil que fuera, podría atrapar a los invitados ahora. El golpe fatal fue la mención de que fuimos atacados por estadounidenses, rusos y chinos, que había sido escuchado por toda la nación.
Además de eso, el personal de la CIA a cargo de provocar el pánico e interrumpir la transmisión de televisión había sido capturado por los japoneses, quienes aparentemente no podían diferenciar entre los rusos y los chinos. El equipo de comando estaba intacto, por lo que podrían intentar forzar el problema, pero eso también terminaría siendo transmitido por toda la nación. Una vez que se supiera eso, cualquier hostil se convertiría instantáneamente en un villano. Ya sean estadounidenses, chinos o rusos, cualquiera que intentara usar la fuerza ahora terminaría anotando un gol contra su propio país. No esperaba que el gobierno japonés fuera lo suficientemente audaz y cruel como para intentar algo como esto. Sin ninguna acción directa de su parte, habían sellado la capacidad de acción de los estadounidenses, e incluso habían expuesto las actividades ilegales de los estadounidenses, rusos y chinos, lo que solo generaría censura y dificultades para ellos. Por ejemplo, la Casa Blanca podría decirle al gobierno japonés, no digas tonterías sin sentido, con respecto a esa militar, al igual que el Kremlin o Son Nanay. Los japoneses probablemente publicarían una declaración oficial en la línea de el gobierno japonés no sabe nada sobre las llamadas actividades ilegales realizadas por los estadounidenses, o rusos o chinos, y terminarían el asunto allí. Si se hiciera una acusación como esa en la televisión nacional, el gobierno japonés tendría que responder con nadie creería las palabras de un simple soldado JSDF. Incluso si trataran de presionar el tema, el gobierno japonés respondería. Ella balbuceó esas tonterías mientras estaba borracha y de vacaciones, ¿verdad? Y su arma era solo un juguete, la prueba es que Japón no le proporcionó tal arma. Y luego cortaban las comunicaciones. Sin embargo, uno ni siquiera necesitaría preguntar para saber de quién se pondrían de lado los ciudadanos que vieron la transmisión. Después de todo, era una simple conversación entre dos hermanas, por lo que se sintió realista para la audiencia. Darryl creyó ver un Motoi fantasma que le sermoneaba desde el interior de la imagen transmitida. Si intentan hacerles algo a nuestros invitados, será mejor que se preparen. Mierda, mierda. Maldito Motoi. Ese hijo de puta. Pisoteó los restos de la papelera y los esparció aún más por la alfombra roja de su lujoso avión privado. El presidente Seganov de la Federación Rusa brindó por su pantalla dentro de su apartamento cerca del lugar de reunión con el vaso de vodka que sostenía. No está mal, japonés. No está mal. Dentro de las profundidades de Son Nanay, el presidente Don Show chasqueó la lengua y luego ordenó a su hombre en la escena que se retirara. Y así, Itami y sus compañeros lograron llegar a salvo, bueno, no del todo. Habían acumulado un poco de fatiga mental y emocional, pero lograron llegar al lado de Ginza de la puerta. Antes de pasar por la puerta, tenían que someterse a una inspección por parte de los centinelas, como un aeropuerto. Si estuvieran moviendo un vehículo, habría que abrir todo el compartimiento de carga y también inspeccionar todo lo que se llevara a mano. Después de eso, el personal de seguridad tomaría sus huellas dactilares, impresiones palmares, realizaría un escaneo de retina y mediría su pulso, entre otras pruebas. Solo después de que se completaron todas estas pruebas, pudieron ingresar a la cúpula de hormigón que contenía la puerta. Pero entonces, ¿compraste todo esto en Tokio? Hay algo mal. Cuando Itami respondió de manera juguetona, el comandante del puesto de vigilancia suspiró profundamente. Mientras revisaban el equipaje de las chicas, encontraron la ropa gótica negra de Rory junto con su ropa y ropa interior de estilo punk, con púas y cadenas. Aparentemente, a Rory no le interesaba la ropa normal, pero parecía que le gustaban las cosas metálicas. Después de eso, hubo un montón de artículos de uso diario y cosas como la computadora portátil de Lele, el arco compuesto de Tuca, la pila de cómics de Raidin y la estatua de Deadpool. Todo lo cual se amontonaba como una montaña en miniatura. El comandante Centinela solo pudo cerrar la boca. Tenemos que revisar todo esto, ¿sabes? Sin embargo, inspeccionar artículos de uso femenino plantearía todo tipo de problemas. Las mujeres soldado manejarían artículos delicados como ropa interior y demás, pero si tuvieran que inspeccionar todos y cada uno de los artículos, nunca harían las cosas. El comandante estaba pensando si repasar brevemente las cosas. Mientras tanto, más personal femenino realizó registros corporales de Lelei, Tuca, Rory, Piña, Momón, Raidin, Bielzebub, Bouses y Kuribayashi. Y luego, con un ¿qué es esto? Sacaron una pistola que había estado muy bien escondida en las personas de Piña y Bouses. Oya, Tomit dijo, bien hecho.
Estaba impresionado por la forma en que Kuribayashi no se había inmutado en absoluto. Siguió sin problemas diciendo, «Oh, es para autoprotección. Dejamos que lo lleven por si acaso». Luego, con un fuerte golpe, una mochila pesada fue depositada frente al comandante. «¿Qué es esto?». El contenido de la mochila, cuando se colocó sobre la mesa de inspección, resultó ser una verdadera montaña de armas saqueadas. «Bueno, no podíamos dejarlos tirados, ¿verdad? Los recogimos, pero ¿tenemos que entregárselos?». En verdad, el JSDF no tenía ningún procedimiento para el manejo de armas saqueadas. Si intentara seguir el procedimiento y confiscar estas armas, crearía muchos problemas relacionados con el manejo y la incautación de las mismas. Además, no había forma de que las armas sin marcar utilizadas por ciudadanos ilegales y confiscadas por civiles comunes pudieran ingresarse en un informe. Entonces, ¿qué vas a hacer? Por eso, la mera existencia de estas armas saqueadas era un dolor de cabeza. Naturalmente, un hombre que era parte de una organización probablemente no querría someterse a ese tipo de molestia. Después de que el comandante Centinela escuchó la historia de Itami sobre cómo consiguió esas armas, se volvió hacia un lado mientras decía, «No vi nada y no escuché nada. Estas armas son tu botín. Así que su responsabilidad recae en ti. En cualquier caso, registraré estas armas en una hoja negra. Nuestra parte en esto ya está resuelta». «¿Qué tal eso?». «Sí». «Botín gratis», gritó el imitador de Raiding. Grabarlos en una hoja negra significaba que los archivos solo se revelarían si surgía un problema en el futuro. De lo contrario, esos registros no existirían en ninguna documentación oficial. Bajo ciertas condiciones, estas sábanas negras pueden ser trituradas por órdenes de los altos mandos. Y así, las armas y municiones saqueadas terminaron en las tiendas de Tercer Orican. Lely, Raori y Tuka estaban sentados en la parte trasera del HMV de Tomite. Se dirigían de regreso al campo de refugiados al pie de Arnus Hill. Momón, Raidin y Bielzebub regresaron a Itálica para hacer el papeleo. Como habían traído muchos recuerdos con ellos, Itami estaba ayudando a clasificarlos. «Japón era un lugar divertido», dijo Raori. «Fue emocionante. Espero poder visitarlo de nuevo», dijo Lely. «Ir de compras fue divertido», sonrió Tuka. Momón solo tarareó y asintió. Raidin estaba asombrada al leer su cómic. Los 5 se despidieron de Itami antes de tomar caminos separados. El cielo se estaba oscureciendo desde que el sol se estaba poniendo. Tuka regresó a la habitación que le habían dado en la vivienda prefabricada y abrió la puerta con un brillante «Estoy en casa». El otro lado de la puerta fue increíble, y trajimos tantas cosas, dijo mientras ponía sus cosas sobre la mesa en la habitación a oscuras. Pero ella inclinó la cabeza porque no hubo respuesta. «No ahí». Después de buscar brevemente en la habitación, suspiró y dijo, «¿De verdad, papá, a dónde has ido?». Desvió la mirada por un momento, y esto es lo que sucede. Tuka arregló las cosas que compró mientras murmuraba para sí misma. Por otra parte, Piña y Bouzes estaban en la sala asignada a sus aposentos. Los dos estaban envueltos en una atmósfera sombría, y se sentaron en silencio en sus camas. Un intermediario para el Imperio y Japón. Ahora se dio cuenta de lo pesada que era realmente la carga. Si esta guerra continuaba, el Imperio sin duda perdería. La diferencia en civilización, tecnología y guerra era demasiado grande para superarla. Lo había visto con sus propios ojos y lo había sentido con su propio cuerpo. Sostuvo el sobre qué Ciro le dio. Y solo lo miró sin siquiera parpadear con una expresión en blanco. Su Alteza. Bouzes la llamó, en un intento de despejar el aire. «Mañana regresamos a la capital», respondió Piña. Inmediatamente comenzaría el trabajo para las conversaciones de paz, en su papel de mediadora y buscando personas adecuadas para aceptar la generosa invitación del reino hechicero. No sabía qué forma tomarían esas conversaciones. Si las cosas salían mal, terminarían con la derrota del imperio. Pero si dejaba que la guerra continuara, el número de muertos también sería el mismo. Necesitaba aliados. Y tal vez, solo tal vez, si jugaba bien sus cartas. Ella puede encontrar este aliado en el reino hechicero. Piña convirtió su determinación en palabras. «Terminaré con esta guerra». Cambio de escena, punto de encuentro de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas, ONU, es una organización intergubernamental encargada de promover la cooperación internacional y crear y mantener el orden internacional.
un reemplazo de la ineficaz Sociedad de Naciones. La organización se estableció el 24 de octubre de 1945 después de la Segunda Guerra Mundial, para evitar otro conflicto de este tipo. En su fundación, la ONU tenía 51 Estados miembros, ahora hay 193. La sede de la ONU está en Manhattan, Nueva York, y experimenta la extraterritorialidad. Otras oficinas principales están situadas en Ginebra, Nairobi y Viena. La organización se financia con contribuciones asignadas y voluntarias de sus Estados miembros. Sus objetivos incluyen el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, la promoción de los derechos humanos, el fomento del desarrollo social y económico, la protección del medio ambiente y la prestación de ayuda humanitaria en casos de hambruna, desastres naturales y conflictos armados. La ONU es la organización intergubernamental más grande, más conocida, más internacionalmente representada y más poderosa del mundo. Pero todo esto no importa ahora. Por lo de hoy fue un gran día en la historia de la Tierra. Hoy los representantes de la ONU finalmente conocerán una nueva civilización. El momento en que dos culturas chocarán será histórico. La gente de la Tierra siempre se preguntó si existen otras civilizaciones, otros seres vivos aparte de su pequeño crisol de existencia. Y ahora, obtuvieron su respuesta. Este día. El encuentro entre el reino hechicero y las naciones de la ONU concluirá, escribiendo este evento histórico en los libros de historia para siempre. Con letras doradas o letras de la sangre untada de las víctimas de la guerra. Nadie lo sabe todavía, solo el tiempo lo dirá. Los líderes de la ONU ya llegaron a la ciudad donde concluirá la reunión. Dicha ciudad era Ginebra. Más estrictamente, dicha ciudad situada en Suiza. Era la segunda ciudad más poblada de Romandía, la parte francófona de Suiza. Los líderes eligieron este pueblo debido a la constante política neutral de dicho país en toda guerra. Y por supuesto, su posición geográfica. Estar en medio de Europa. Sería muy difícil para otro país intentar concluir un ataque terrorista o arrebatar a los líderes de la ONU de la reunión. Los líderes comenzaron a llegar uno a uno con sus lujosas limusinas ante el edificio blanco de la oficina de las Naciones Unidas en Ginebra. Para esta ocasión, el parque verde antes del edificio ha sido recortado por completo por los numerosos jardineros de dicho edificio. Dos filas de banderas simbolizaban los países de la ONU, mostrando su voluntad de trabajar juntos por una causa mayor. Una alfombra roja recién enrollada conducía por completo a la entrada del edificio. Los medios de comunicación ya estaban presentes y encendieron sus cámaras mientras los varios presidentes de las diferentes naciones caminaban elegantemente hacia la puerta, mostrando su mejor sonrisa, ocasionalmente saludando a las cámaras. Dos filas de guardias suizos con sus uniformes de epíteto y alabardas montaban guardia a ambos lados de la alfombra roja, casi cubriendo todos los huecos ante los hambrientos mediáticos. Se puede ver mucho más custodiando la entrada al parque. En el caso de los reporteros que intentaban irrumpir en la finca. Además, varias unidades militares preparadas estacionadas no muy lejos del edificio. La seguridad era muy estricta. Casi como si estuvieran protegiendo un activo militar. Los líderes rodeados de sus guardaespaldas. Siempre atentos a arrojarse ante las balas si es necesario. A los líderes de la ONU no les gustó la idea. Pero al final, permitieron la participación también de los líderes religiosos. Por supuesto, su reunión con el representante del reino hechicero concluirá en una habitación separada. Y sucederá unos días después de esta reunión. Como está escrito en las leyes. Separando la iglesia y el gobierno por completo. Después de 2 horas. Cada asistente llegó y tomó sus respectivos asientos. Solo esperaban a un participante más. El mismísimo rey hechicero. Hacía media hora que los líderes se sentaron y la gente empezó a inquietarse. ¿Dónde está ese bastardo?, murmuró el presidente estadounidense Darryl, que en este momento está mirando su costoso reloj Rolex. De repente las puertas se abrieron. Todos los presidentes miraron en dirección a las puertas. Y las cámaras se encendieron una vez más. Llegó el Shinigami, ataviado con un majestuoso atuendo rojo con botones enjollados que brillaban en los diversos colores del arco iris. Su atuendo real carmesí cubierto con diferentes marcas doradas. En su mano portando un bastón enjollado de oro. El personal fue supremo en calidad.
Toma rasgos del caduceo del dios griego Hermes. Está entrelazado por 7 serpientes y en cada una de las bocas de las serpientes que se retuercen sostienen una joya de un color diferente. Su empuñadura tiene una calidad transparente como el cristal y emite una luz blanca azulada. Cuando se toca, arroja un aura de color rojo oscuro. A veces, los rostros de humanos en agonía aparecían y se desmoronaban bailando en su superficie. Tal efecto del bastón es tan vívido que se sentía como si uno pudiera escuchar sus voces de dolor. Puedes pensar que este era el bastón de Ain Soal Gaon, el arma del gremio de calidad suprema. El arma del gremio Ain Soal Gaon. Pero no. Era solo una copia experimental del bastón que Ainz creó para usar fuera del gremio. Llevar el arma del gremio fuera de la parte más segura del gremio sería un suicidio conocible. La destrucción del gremio, el arma del gremio significa la disolución del gremio. Ainz, por supuesto, no sabía qué tipo de consecuencias traería la destrucción del arma en el nuevo mundo. Pero no quería correr el riesgo de perder el gremio, por lo que él y sus amigos trabajaron tan duro. A su lado, caminaban mujeres con rostro de verdadero ángel, envuelto en ropa de monja azul. Eso a pesar de su diseño holgado. Fracasó por completo en ocultar las divinas proporciones corporales que su creador le otorgó. Mirando la apariencia esquelética calva de Ainz, todos comenzaron a temblar y temblar sintiendo su aura negativa divina. Pero después de ver quién lo escolta, muchos de los representantes masculinos se aflojaron las mallas sintiendo el aumento repentino de la temperatura, mirando su cuerpo mientras comenzaban a sudar. La mayoría de las mujeres solo miraban con celos en sus ojos. 2 alas angelicales de plumas blancas brotaron de su espalda. Sobre su cabeza flotaba un halo angelical dorado, mostrando su herencia angelical. Sus casi luminosos y seductores ojos azul cian calmaban a todos los que la miraban, como si estuvieran bajo algún tipo de efecto de encanto. Su sonrisa era angelical, encantadora, calmando a todos los que la miraban a la cara. Al igual que la radiación angelical que salió de su cuerpo, el rey y su agregado seguidos por 2 doncellas como particulares. Uno de ellos era una belleza con una mirada inteligente. Llevaba gafas y un amplio collar azul. Lleva el pelo recogido en un moño muy corto en la parte posterior de la cabeza. Ella era Yuri Alfa, el vicecapitán de las Pléyades 6 estrellas, en el escuadrón de sirvientas de batalla creado por Yamaiko. La otra era una niña de baja estatura. Usar ropa similar al estilo tradicional japonés. Sus ojos son lindos, pero nunca brillan ni parpadean. Ella tiene el pelo castaño con 2 moños. Ella nunca expone la piel desnuda a excepción de su rostro. Ella era Entoma Basilisa Z, la parte de las Pléyades. Su creador fue Genjiro. La gente en la habitación se quedó sin aliento al ver el cráneo calvo y brillante de Ainz. Ver la terrible luz carmesí brillando con una luminosidad espeluznante en sus órbitas oscuras. Así como ver al hermoso ángel que lo escoltaba. Muchos hombres miraron a las hermosas doncellas y al ángel que con gracia seguía al rey. Sonriendo imaginando a las chicas y al ángel que escoltaba a Ainz en posiciones sucias. Todas las personas a las que el ángel sonrió sintieron que un repentino sentimiento de calma y deslumbramiento los invadía. Las luces parpadearon cuando Ainz alcanzó al hombre que lo esperaba al final de la habitación. Era un hombre de aspecto asiático que usaba anteojos y un traje negro. Él se inclinó levemente. Le damos la bienvenida, Majestad. Soy el secretario general de las Naciones Unidas. Ban Ki-moon. Ainz asintió y los dos se dieron la mano. Es un honor conocerte. El hombre asintió. Sus rasgos eran afilados y arrugados, mostrando sus años de experiencia en su asiento. Aún así, Ainz sintió que temblaba levemente en su presencia. Él entendió completamente. La mayoría de las personas que nunca lo conocen y muchos de los que lo conocen desde hace mucho tiempo reacciona a su apariencia de esta manera. Después de todo, parecía un Overlord. Diseñó la apariencia de su avatar en Yggdrasil. Por razones de juego de roles, por supuesto, el hombre se volvió hacia el ángel como un individuo. ¿Y usted, mi señora? Las mujeres sonrieron. Calma calmante en el corazón del hombre. Soy Auriel.
Auriel Michales. Represento a mi creador del lado de Ain Sama. Dijo con una brillante sonrisa. Su dulce voz y tono reflejaban su naturaleza racias. Fue cálido y hermoso. Van le estrechó la mano y les mostró sus asientos en el podio. Por favor, siéntese en el podio y podemos comenzar la sesión. Ains asintió y se dirigió hacia su asiento, preparándose para tomar asiento. Auriel dispuesto a tomar asiento también. Después de todo, ella era la representante de su maestro. Ella la representó en esta reunión. Y ella esperaba. Con sus habilidades diplomáticas, no será difícil. Pero antes de que se sentaran, Ains se detuvo ante su posición y comenzó su discurso. El discurso que practicó muchas horas el último día en la soledad de su habitación. Tomó una respiración profunda imaginaria y comenzó. Les doy la bienvenida, líderes de las Naciones Unidas. Gente de la Tierra. Miró a través de la multitud y los ojos vigilantes de las cámaras. Venimos de una tierra lejana. Pero tengan la seguridad. Mi nación no busca el conflicto. Tampoco tiene malas intenciones hacia la gente de la Tierra o cualquier ser vivo, concluyó su discurso. Luego miró a su alrededor. Solo buscamos el entendimiento y la convivencia pacífica. Como en el pasado, la gente asintió y Ains y su agregado tomaron asiento. Van asintió y se volvió hacia sus colegas. Comencemos la reunión. Ains también asintió. Empecemos. Van se volvió hacia el rey. Su Majestad. El encuentro con su nación en el otro lado fue una consecuencia inesperada de la repentina invasión del imperio. Nos gustaría saber si las intenciones de su gobierno son pacíficas o busca la guerra. Ains tarareó mientras asentía con la cabeza. Te aseguro, Bandono, mis intenciones son pacíficas. Como dije antes. Tanto nosotros como tú buscamos el entendimiento mutuo. Van inclina la cabeza. Ya veo, eso tranquiliza a su majestad. ¿Le importa si le pregunto qué tan grande es su nación? Gobierno sobre todas las tierras, aguas y cielos de mi dominio. La ONU jadeó. Van tragó saliva. ¿Qué tan grande es ese territorio, su majestad? Ains lo miró. 5 continentes en total sin contar las islas menores. En más de 1,84,000,000 kilómetros cuadrados de masa terrestre. El presidente chino tragó saliva. Eso es más que la tierra seca combinada de la Tierra. Su Majestad, según nuestros informes. Ustedes, naciones habitadas por varias razas además de la humana. ¿Son ciertos los informes, o es solo una invención?, preguntó Van. Ains miró hacia él. Sí, los rumores son ciertos, mis naciones son muy coloridas cuando se trata de la variedad de razas. ¿Qué tan colorido exactamente?, preguntó el presidente Seganov, el presidente ruso. Inclinándose hacia adelante escondiendo su boca detrás de sus manos cruzadas. Ains lo miró. Lo suficientemente colorido. Respondió en voz baja. Actualmente, alrededor de 365 razas registradas habitan nuestro planeta. Pero siempre surgen nuevas razas a medida que varias razas se cruzan entre sí. El presidente ruso asintió. Ya veo, de hecho muy colorido. Debo imaginar lo difícil que es cuando se trata de la administración de esos individuos. Ains suspiró cuando las luces rojas en sus ojos comenzaron a apagarse. De vez en cuando es difícil, pero afortunadamente. El Parlamento con los representantes puede resolver los problemas entre ellos. Así que Su Majestad el Reino es una monarquía constitucional, preguntó el representante del Reino Unido. Ains lo miró y luego inclinó la cabeza. Se podría decir eso. Sin embargo, tengo la autoridad para vetar cualquier ley que sea necesaria o pueda afectar negativamente al reino. Además, personalmente firmo y tomo las decisiones más importantes. A diferencia de muchas otras monarquías constitucionales. Tengo poder de veto ilimitado. Pero solo lo practico cuando es absolutamente necesario y antes de hacerlo. Discuto el caso con expertos técnicos si es necesario. Si me permite, Su Majestad, ¿cuánto tiempo tomó conquistar una masa de tierra tan grande y construir una civilización tan avanzada? Ains tarareó acariciando su barbilla afilada. Alrededor de 200 años. Todos los representantes jadearon en la sala. El representante griego saltó. Imposible,
Apretó el puño. No hay forma de que pueda conquistar y construir tal civilización en menos de 200 años. Por favor, Su Majestad, tómese esto en serio. Ainz miró al hombre. Auriel apretó los dientes y quiso golpear al hombre que tenía delante con todo su poder angelical. ¿Estás diciendo que estoy mintiendo? Representante. El hombre griego aparentemente se encogió ante la mirada penetrante de Ainz. Se sentó y miró su regazo. No, Su Majestad, yo, simplemente encuentro imposible tal cosa. La vista era bastante cómica. Era como un maestro regañando a un mal estudiante. Ainz inclinó la cabeza. Ya veo. Tarareó. Me resultaría imposible. Pero afortunadamente, cuento con la ayuda de mis fieles vasallos, mi amigo y, por supuesto, de nuestro poder sobrenatural. Los representantes se miraron entre sí con miedo. ¿Qué quiere decir Su Majestad?, preguntó uno del primer ministro. Nosotros, yo, mi amigo y mis vasallos no somos de ese mundo. Lo encontramos, incivilizado. Lleno de corrupción y malicia. Tomamos el manto y lo hicimos civilizado. Entonces. El representante tragó saliva. ¿De dónde es Su Majestad? Ainz inclinó la cabeza. Ese lugar ya no existe. Déjalo así y adelante. Los agentes de varios países asintieron con inquietud. Entonces, de repente, una voz habló. Su Majestad. Si me permite, según los informes. Sus fuerzas se enfrentaron con las tropas japonesas de la JSDF en la región especial. ¿Fue un incidente o fue un movimiento deliberado de su parte? El que habló fue Darryl. El presidente de los Estados Unidos. Ainz miró al hombre. Al ver la mesa de nombres frente a su asiento, inmediatamente supo con quién estaba tratando. Respondiendo a su pregunta. Señor presidente. Fue simplemente un accidente. Mis fuerzas, dirigidas por mi hijo primogénito. Simplemente diríjase hacia la ciudad para hacer nuestro primer contacto oficial con los lugareños. Y bajo el momento de sorpresa. Las fuerzas chocaron. Respondió Ainz. Morita, el recién nombrado primer ministro japonés, mostró una cara fría. Pero en el fondo apretó los dientes. ¿Cómo podrían esos bastardos estadounidenses obtener información sobre el enfrentamiento? Darryl inclinó la cabeza. Veo, curiosamente, sus fuerzas. Aunque solo fuera una guardia de honor. Logró derrotar y desarmar a las fuerzas veteranas de la JSDF recién llegadas. ¿Cómo es eso posible, Su Majestad? Ainz miró a los ojos de Darryl, y las dos luces carmesí brillaron en las cuencas de sus ojos. El escalofrío recorrió la columna vertebral de Darryl mientras contemplaba el abismo detrás de las luces tenues. Pero se recobró tragando profundamente. ¿El punto es? Señor presidente, preguntó Ainz. Sí. Darryl asintió con inquietud aún buscando su coraje para hablar. El punto es, ¿no crees que el gobierno japonés se tomó esta amenaza demasiado a la ligera? ¿No crees que el JSDF no está en condiciones de manejar esta situación solo? Necesitan más apoyo de la ONU de varias naciones para fortalecer su posición en el otro lado. Pero al menos necesitan compartir los recursos detrás de la estructura. Entonces, el mundo entero puede beneficiarse de esta nueva tierra llena de potencial y recursos sin explotar. Usted también es un gobernante. Sabe de lo que estoy hablando, Su Majestad. Estoy seguro de que su reino, la gente del otro lado y nuestro mundo se beneficiarían enormemente si dividimos ese mundo entre nosotros y le damos un poco de democracia y avance a esas personas oprimidas. Darryl no dudó. Le dio una parte de su mente al rey mientras escondía su rostro detrás de sus palmas cruzadas. Varios representantes de la ONU comenzaron a susurrar entre ellos y asintieron con la cabeza. Ainz tarareó. Según mis informes. Los soldados de la JSDF hicieron todo lo que estaba en su poder. Si quieres mi opinión. Enviar más fuerzas de la ONU en el área. Además, más fuerzas extranjeras solo aumentan la conmoción entre la gente de la otra y en la situación política actual. Puede causar una revuelta contra ambas partes y desestabilizar el actual cuerpo gobernante del otro lado puede causar muertes innecesarias entre las personas de la región especial. Además,
Agotar los recursos de un jardín extranjero antes de que los ciudadanos que lo habitan podrían prosperar es completamente poco ético, si me lo pregunta, señor presidente, replicó Heinz con calma. Entonces, ¿dices que no podemos manejar la situación? Entonces dices que no es ético recuperar los recursos que esas personas nos quitan. Preguntó el presidente Seganov con una ceja levantada. Yo nunca dije tal cosa, replicó Heinz con calma. Acabo de decir. Sería muy imprudente enviar más fuerzas en el área. También estacionaré las tropas mínimas en el área. Me aseguraré de enviar suficiente apoyo humanitario a las víctimas de esta guerra y apoyo diplomático para ayudar a aliviar la situación. Tensión entre el imperio y mi nación. Después de todo, los hombres mayores declaran la guerra. Pero son los jóvenes los que deben luchar y morir. Citó Heinz. La multitud se calló de repente. Heinz miró a su alrededor. Creo que todos dan a entender de lo que estoy hablando. El representante francés asintió. Según los informes. Su ejército diezmó por completo al ejército contrario en tal grado que el suelo todavía está lleno de cadáveres de la oposición. No sé cómo lo llama Su Majestad. Pero llamamos a ese acto como genocidio. Tenemos registros aéreos del campo de batalla. Dim. ¿Consideras una invasión contra la Tierra? Dim. ¿Tienes la tecnología para invadirnos desde el espacio? Por favor, responde a mi pregunta, Su Majestad. Debes entender. No nos gusta lidiando con lo desconocido. Después del informe, sus fuerzas utilizaron armas de energía muy avanzadas. Tenemos dudas sobre su credibilidad. Auriel chasqueó la lengua con una mueca en el rostro. Alimañas traicioneras. Ella sacudió apenas capaz de contener su ira. A pesar de su naturaleza pacífica y angelical. No podía soportar que alguien acusara a sus amos. Heinz la miró y simplemente negó con la cabeza. Firma. No te molestes con el hombre. El Archsheriff NPC asintió y exhaló el aire. Tratando de calmarse a sí misma, Heinz se volvió hacia el interrogador. Como tú. Nosotros también nos protegimos de las fuerzas atacantes. Pero no, tal vez tengamos la tecnología para invadirte. Tal vez no. ¿Qué seguro que no pretendemos invadir tu mundo sin una buena razón? ¿Tomamos eso como una declaración? Su Majestad, preguntó el representante del Reino Unido. Heinz asintió. Tómalo como una promesa. Mi nación es básicamente pacífica. Pero no toleramos actos agresivos hacia nosotros. No toleramos cuando alguien se atreve a tratar a nuestro pueblo y la integridad de nuestra nación. Y respondemos con fuerza si es necesario. Como lo hicimos antes muchas veces. ¿Tomamos eso como una amenaza? Su Majestad, preguntó Darryl sonriendo detrás de sus manos. Heinz miró al presidente estadounidense. No, presidente Darryl, como dije, tómalo como una promesa. El tono de Heinz era tan frío que hace temblar a los líderes de la ONU. Por favor, discúlpame por decir esto. Pero después de viajar por tu mundo, tuve que darme cuenta. Tu mundo simplemente no vale la pena el esfuerzo de conquistarlo. Estalló una pequeña competencia después de que los líderes escucharan lo que acaba de decir Heinz. ¿Qué quiere decir con eso, Su Majestad?, preguntó el representante de la ONU. Heinz miró a su alrededor. Solo digo, si continúas así y no te preocupas por tu entorno y tus congéneres humanos. Tu planeta se convertirá en una pieza casi inhabitable de roca radiactiva flotando en el vacío del espacio. Aproximadamente alrededor de 100 años. Eso es indignante. Golpeó la mesa ante sí mismo el presidente ruso. Heinz lo fulminó con la mirada. ¿Qué te crees quién eres para decir tal cosa? Las luces en los ojos de Heinz comenzaron a atenuarse con una intensidad peligrosa. Soy Heinz Down, el rey hechicero, y vi morir a muchas civilizaciones que iban en la misma dirección que la tuya. No me hagas volver mi ira sobre tu mundo. Es posible que tu gente no lo disfrute. Seganov apretó los dientes. Veremos quién ríe el último cuando nuestras bombas lleguen al otro lado. Van tuvo suficiente. Tenía que hablar antes de que se desatase el infierno. Por favor. Señores. Ya es suficiente.
No estamos aquí para declarar la guerra. Me parece bien, asintió el representante ruso. Muchas personas mayores en la sala se miraron entre sí con sorpresa y miedo. La declaración de Heinz fue realmente aterradora. El representante del Reino Unido continuó. Aún así, el método de su nación para cuidar de los ejércitos del Imperio Saderano es preocupante. Puede causar lo contrario entre la tierra y su nación, Su Majestad. Heinz se volvió hacia el representante. Señor John Bull, le pregunto, ¿qué mejor herramienta para evitar más derramamiento de sangre que la intimidación? ¿Para evitar más bajas?, preguntó Heinz con seriedad. Thon miró interrogativamente a Momonga detrás de sus gafas. Demostración de fuerza, respondió Heinz simplemente. No solo en vuestra historia la demostración de fuerza e intimidación llevó a poner fin a grandes guerras, sino en el caso de mucha otra civilización. Y me refiero a la época en que Estados Unidos arrojó 2 bombas atómicas a Nagasaki e Hiroshima para poner fin a la Segunda Guerra Mundial. No solo hablo de eso como dije. Pero según demasiadas otras civilizaciones en la historia de la humanidad y muchas otras especies alienígenas, los representantes tragaron saliva sintiendo el frío que rodeaba a Heinz. Solo mirar su apariencia esquelética los llenó de pavor. Sus fuerzas son responsables de más muertes que nuestras fuerzas actuales. Todos estamos en el mismo barco. Todos queremos la paz entre nuestras naciones. Todos queremos evitar más derramamiento de sangre y enfrentamientos entre nosotros, anunció Heinz. El presidente Don Show del gobierno chino limpió sus anteojos con un paño. ¿Eso significa que está dispuesto a compartir las maravillosas tecnologías que posee su nación? ¿Su Majestad? Según los informes, su nación posee métodos que mejorarían en gran medida la vida de las personas de este lado y en la región especial. Aún más. ¿Su nación está dispuesta a aceptar refugiados extranjeros en su rango? Heinz se inclinó hacia adelante, ocultando su rostro esquelético detrás de sus dedos esqueléticos doblados. ¿Qué ganaría si les doy nuestra tecnología? Don terminó de limpiar sus anteojos. Podemos ofrecerle muchas cosas, Su Majestad. Seguramente podemos hornear algún tipo de acuerdo. Heinz negó con la cabeza. Aún así, no te doy tecnología. No estás listo para usarla. Sobre la cuestión de los refugiados. Eso depende de la futura relación entre nuestras naciones. ¿Qué quiere decir con que no estamos listos para usar la tecnología, Su Majestad? ¿Experimentó algo perturbador durante su viaje en nuestro mundo?, preguntó el representante de Hungría con una cara perturbada. ¿Qué pasa con la magia, Su Majestad? Según los informes de JSDF, sus fuerzas usaron magia en alto grado entre sus filas. ¿Tiene la intención de compartir el conocimiento mágico para mejorar este mundo?, preguntó Morita con avidez. Sin embargo, su expresión siempre tranquila y somnolienta permaneció en su rostro. Si Heinz no tiene numerosos años de experiencia política, él puede pensar que el hombre está completamente sereno o simplemente durmió menos de lo que solía dormir la noche anterior. La habitación de repente se llenó de rugidos cuando escucharon la palabra magia. Imposible. La magia no existe. Ridículo, gritaron muchos presidentes. Heinz levantó la mano y lanzó su magia. Ampliar la magia. Silencio perfecto. La habitación de repente se quedó en silencio cuando todos perdieron la voz. El Overlord suspiró e inclinó la cabeza. Mejor, no me gusta la gente ruidosa, especialmente los tontos que no saben de lo que hablan. Miró hacia los agentes de varios países. Ahora, continuamos. Todos asintieron al unísono. El miedo y el asombro irradiaban de sus rostros y ojos. Con un movimiento de su muñeca, Heinz disipó su magia. La gente se quedó sin aliento al darse cuenta de que recuperaron el control sobre sus cuerdas vocales. Van se volvió hacia Heinz. ¿Y eso fue magia? Heinz asintió. Sí, bastante básico, pero aún mágico. Luego se volvió hacia su acusador. Respondiendo a tu pregunta. Incluso si quiero compartir conocimientos mágicos con tu gente, simplemente no podría sin involucrar rituales serios para que puedas lanzar incluso los encantamientos básicos. Tu gente simplemente no posee el don de la magia en tal grado. Su uso sería efectivo, sin hablar de que vi cosas inquietantes en su planeta. Regalarle magia lo empeoraría, mucho peor,
pueden destruirse unos a otros después de tomar tal poder. Es inquietante incluso pensar en ello. El secretario general de las Naciones Unidas miró a Heinz con una expresión de sorpresa. ¿Qué dice, Su Majestad? Si vio alguna irregularidad. Solo háganoslo saber y lo explicaré lo mejor que pueda. Heinz tarareó. Luego asintió. Sí, se podría decir que experimenté algunas cosas inquietantes en mis viajes por este mundo. Y hace que me duela el corazón. Bajo miles de años. No ha cambiado mucho en tu mundo, tu gente usa la misma mentalidad que en los viejos tiempos. ¿Puede explicarlo, Su Majestad? Tal vez podamos darle una explicación. Tal vez malinterpretó algo. Preguntó Darryl con una expresión de suficiencia que estaba oculta por sus manos. Heinz tarareó. Ya veremos. Aún así, hay algunas cosas inquietantes. Entre ellas, el hambre en el mundo, cómo tratas a tus semejantes, el racismo y el genocidio por razones sin sentido como la nacionalidad, color de piel o religión. Pero el aspecto más repugnante que encontré en su planeta fue la esclavitud. Esclavitud en su nivel tecnológico. Absolutamente repugnante e indignante, notó Momonga golpeando la mesa con enojo. Los líderes se miraron unos a otros. Perdóneme, Su Majestad. Pero la esclavitud está prohibida en todo el mundo. No sabemos de qué está hablando. Dijo inocentemente uno de los representantes de países menores. Momonga inclinó la cabeza. Tal vez en el sentido tradicional, la esclavitud está prohibida, pero, ¿qué pasa con los trabajadores que se ven obligados a trabajar en circunstancias horribles? Entre las circunstancias de la llamada esclavitud moderna, como Eroero-san, pensó su amigo Momonga con tristeza. Su amigo, a quien sus superiores siempre enojaban con el exceso de trabajo y eso afectaba negativamente su vida cotidiana. Los miembros de las Naciones Unidas que saben de lo que habla Heinz tragaron saliva. Momonga continuó. Miró a su lado. Goldie, si puedes. Una niña de cabello blanco de apenas 10 años apareció junto a Heinz. Aparentemente parecía que ella es un holograma. De inmediato. Heinz-sama, ella saludó, y varias tablas y gráficos aparecieron al lado de Heinz. ¿Quién era ese, Su Majestad?, preguntó el secretario general. Heinz lo miró. Ella es una IA consciente y en pleno funcionamiento creada por mi amigo. Todos los miembros del Consejo de Seguridad se quedaron boquiabiertos. Heinz los miró. Puedes compararla con la Skynet de la película Terminator. Sí conoces la película. Sin las tendencias genocidas y el complejo de Dios. Momonga reconoció que muchos miembros del Consejo comenzaron a sudar mucho y se aflojaron las ataduras. Escaneó toda su red y encontró, algunas, cosas inquietantes, principalmente en el patio trasero de las naciones más poderosas. Dado que si revelo esa información, lo más probable es que cause la caída de los gobiernos. Diré solo lo obvio. Heinz miró hacia abajo y comenzó su discurso. El índice global de esclavitud de 2015 estima que 45,8 millones de personas están sujetas a alguna forma de esclavitud moderna en su mundo actual. Los países con la prevalencia estimada más alta de esclavitud moderna según la proporción de su población son Corea del Norte, Uzbekistán, Camboya, India y Qatar. Esos países con el mayor número absoluto de personas en esclavitud moderna son India, China, Rusia, Pakistán, Bangladesh y Uzbekistán. ¿Y quieres que comparta tecnología contigo? No bromees conmigo. Yo no comercio con esclavistas. La proyección holográfica que mostraba el índice y los números cambiaba constantemente además de Heinz. Siguiendo perfectamente lo que acaba de decir. Gracias Goldie por la información y el arduo trabajo. Agradeció a la inteligencia artificial Momonga en su cabeza. El presidente Don suspiró. Su Majestad, ¿de dónde saca esa información? Le aseguro que no existe esclavitud apoyada dentro de nuestras fronteras. Esa IA suya debe estar defectuosa. Goldie miró al hombre. Y tú eres gordo y estúpido. Extrañé estas cosas de tus bases de datos cerradas. Tú eres el que es un hombrecillo defectuoso. Ella le tendió la lengua al hombre chino, haciéndolo estremecerse por su repentina ira. Heinz se dirigió a la IA. Goldie, ¿qué diría tu madre si te viera así? Sé un poco más educado.
La IA se estremeció repentinamente de miedo. Luego se inclinó ante Ainz. Lo siento, Ainz-sama. Luego se volvió hacia Don. Lo siento, Don-san. Ainz asintió y luego se volvió hacia Don. Te aseguro. Goldie está funcionando perfectamente bien. De todos modos. Ainz continuó. Pero. Lo más inquietante no es esto. Inclinó la cabeza hacia abajo. ¿Y es? ¿Qué es, Su Majestad? La falta de respeto hacia los demás, la falta de trato igualitario hacia los demás humanos. Explicó Ainz. Uno de los presidentes resopló. Su Majestad. Por favor, discúlpeme. Pero leemos los informes. Y de acuerdo con ellos. Usted está usando muertos vivientes como la peor parte de sus fuerzas. Usted trata con demonios para fortalecer sus fuerzas. Demonios, según nuestra mitología. Usados para esclavizar a los humanos, entonces, ¿cuál es tu respuesta? ¿Tu falta de respeto hacia los difuntos? Nos estás acusando porque hay esclavitud ilegal entre nuestras filas. Pero tú también usas esclavos. Cada nación tiene sus defectos, el tuyo también, no seas tan arrogante. No creas que eres mejor que nosotros. Somos seres vivos después de todo. Ainz soltó una risita escalofriante. Soy un no muerto, no un ser vivo, y tengo tanto respeto por mi creación como ellos se lo merecen. Tengo tanto respeto por los demás como me muestran. No trato a mis creaciones como esclavos. Son parte de mí, la prolongación de mi voluntad. Ainz miró hacia el representante que lo acusaba. O tratas a tus miembros como esclavos cuando los usas. Tratas a tu corazón como un esclavo que trabaja las 24 horas del día solo para mantener tu sangre, circulando sin descanso hasta que mueras. El representante permaneció en silencio y se desplomó en su asiento. Ainz asintió. Verás, mientras usas tus extremidades para extender tu influencia y avanzar, yo también uso a los muertos vivientes que creé para extender mi influencia. Eso es indignante. Tratar al difunto de esa manera está simplemente mal. Golpeó su mesa el representante de España. Ainz se volvió hacia él. Santo, impío. Esas únicas palabras creadas por personas que no las entienden. Dijiste que soy una falta de respeto. Sin embargo, faltas el respeto a mi autoridad. Sin embargo, esperas que yo acepte la tuya. ¿Dónde está la igualdad de trato en eso? Deon, explicó el Señor Supremo de la Muerte en un tono frío. Ainz se inclinó más cerca cruzando sus manos esqueléticas ante sí mismo. El anillo de 9 clases divinas brilló en cada uno de sus dedos. Solo tengo tanto respeto por ti como tú me muestras. Además, en mi reino, todas las razas son iguales. Ninguna raza recibe un trato especial debido a su herencia. Debido a su raza. Debido a su estatus social. Todos sometidos las mismas leyes. Todos tienen que trabajar y luchar para ganarse su lugar. No tolero la pereza y la corrupción en mi reino. Tampoco lo soportaré en mi presencia. Respondió Ainz intimidantemente. Darryl sonrió. Su plan fue un éxito. Se las arregló para llevar a Ainz al límite usando a sus compañeros representantes de la ONU. Él se paró. Se arregló la corbata y empezó a hablar. Él dará el golpe final. Eso es un poco irracional, ¿no cree Su Majestad? Mantener juntas a varias razas bajo las mismas leyes es demasiado peligroso si me pregunta. Con esto, solo pone en peligro a su propia gente, ¿se mantiene como un gobernante responsable? Su Majestad. ¿No te preocupas por tus propios ciudadanos? ¿Sabes lo que es la responsabilidad? Auriel se levantó y alzó la voz. ¿Cómo se atreve una criatura miserable mientras hablas con Ainz-sama con ese tono? Él es el líder de los seres supremos. Solo él y Creator-sama permanecieron con nosotros para mostrarnos el camino a seguir. Ni siquiera eras un pensamiento cuando él dirigió a los seres supremos y su reino. El repentino aura dorada y divina que la rodeaba llenó la habitación, dando una cálida sensación de miedo a cada representante y mostrando sus verdaderos poderes. La presión era imaginable y la podían sentir personas y animales a kilómetros del edificio. La gente respiraba con dificultad mientras se derrumbaba en el suelo dentro y fuera del edificio. ¿Cómo?
Ainz la detuvo al levantar su mano esquelética. La luz la sustituyó y Auriel miró a Ainz interrogativamente. Ainz se rió entre dientes. Miró a Darryl con una expresión divertida en su mente. La irracionalidad, o el rechazo de la racionalidad en nosotros mismos y en los demás. Sí, lo sé. Es uno de los mayores defectos con respecto a nuestras propias vidas. La explicación más amplia de cómo desordenamos nuestras propias vidas es insuficiente. Compromiso con la buena vida, que es realmente una especie de irracionalidad. Las personas en la sala lo miraron con los ojos muy abiertos mientras un pesado sudor caía de sus cuerpos y volvían a tomar asiento. Ainz continuó después de una mirada momentánea a su alrededor. Todos ustedes quieren vivir una vida feliz y próspera, la buena vida, y hay mucho que podrían hacer para sentirse más cómodos o más prósperos. ¿Por qué no? Porque creen que lo tienen todo resuelto, incluso cuando no lo haces. Eres crónicamente deshonesto contigo mismo y, en consecuencia, siempre juzgas mal tanto lo que es posible, generalmente mucho más de lo que supones, como lo que es necesario. Es decir, que se debe hacer si queremos hacer lo mejor posible y hacernos felices a nosotros mismos y a los demás. Se pueden escuchar algunos tragos de la multitud, pero el mayor defecto de tu cultura con respecto a los demás, o la explicación más amplia de cómo arruinas la vida de otras personas, es tu sorprendente disposición a tratar a los demás como meros medios. Desde dictadores hasta asesinos, burócratas, jefes malvados, psicópatas y solo personajes egoístas y mezquinos de todo tipo. Con demasiada frecuencia tratas a los demás como herramientas irracionales, como personas que no pueden o no deben tomar sus propias decisiones. Quieres doblegarlos a tu voluntad en lugar de alentar lo mejor en ellos. Una persona que te trata como una herramienta para manejar no respeta tu libertad o tu capacidad de juzgar las cosas racionalmente por ti mismo. Darryl apretó los dientes sintiendo su propia derrota. Se podría decir que es una especie de pereza que proviene del orgullo o la falta de humildad, pero hay más que eso. En última instancia, el problema es que no usas la cabeza y no respetas a los demás para que hagan lo mismo. Muchos representantes mayores asintieron con la cabeza. Mucha gente miró a Ainz como si fuera el mismo diablo. Las personas detrás de las pantallas vitorearon a Ainz y al escuchar su carismático discurso quisieron emigrar a su país de inmediato. Si abrazaran su propia racionalidad y la de los demás, actuarían con más integridad y tratarían a los demás como agentes libres con la integridad soberana de la suya propia. Serían más felices para ustedes y sus familias, y se llevarían mucho más fácilmente en el mundo más amplio. Ainz hace una pausa después de su largo discurso. Por supuesto, así es como trato de gobernar mi reino. Y la mentalidad de que trato de gastar mi eterna no vida y pasar a mis hijos también a mis vasallos. Pero esa es solo mi opinión, tal vez me equivoque, quién sabe. Se rió entre dientes como un overlord malvado. Auriel lo aplaudió. Ese fue un discurso muy edificante a Ainsamá. Ella cantó con una amplia sonrisa en su rostro. Ainz la miró. Gracias. Auriel. Darryl se recostó. Murmurando bajo su nariz, finalmente fue derrotado. Ainz miró a su alrededor. ¿Alguna pregunta más? No surgieron preguntas. Él asintió. Bien, si me permites, necesito regresar a mi país, necesito encargarme de algunas cosas. De repente miró al ángel que estaba a su lado. Por favor, Auriel, si puedes conocer a los líderes de las diversas religiones y ocuparte de los asuntos y preguntas diplomáticas. Tengo suficiente de este planeta por un día. Tal vez Esdeat llegue mientras tanto. El Arch-Serefim inclinó la cabeza, y el halo dorado que flotaba sobre su cabeza siguió la costumbre. Como desea Ainsamá, yo me ocupo de las cosas. Luego, el Overlord se volvió hacia los representantes. Luego, prohibición. Lamento que esta pequeña reunión haya progresado así. Permítame permitirle estacionar una embajada en mi reino e invitar a algunos representantes de la ONU como muestra de mis buenas intenciones hacia su mundo. Van inclinó la cabeza. No, soy yo quien debería disculparse por su majestad. Miró con enojo a sus colegas y luego volvió a mirar a Ainz. Algunos de ellos todavía son niños en el corazón. Por favor, perdona su naturaleza infantil, susurró. Ainz asintió. Muy bien, los perdono, pero antes de eso. Alcanzó en su almacenamiento dimensional, y la oscuridad se tragó su mano esquelética.
Los ojos de algunas personas casi se salen al ver la increíble vista. Algunos simplemente jadearon. Sacando su mano, Heinz le dio una carta al secretario general. Escriban el papel cuando los representantes quieren venir a mi país de visita. O simplemente pregunte a Auriel. La dejo aquí como contacto diplomático. Van inclinó la cabeza. Gracias, Su Majestad. De repente escucharon a una mujer gritando entre las sillas. Heinz y Van miraron de donde venía el chirrido. Muchas personas se reunieron alrededor del hombre colapsado. Heinz, Van y Auriel también se apresuraron al lugar. Danos un poco de espacio, dijo Heinz con un tono de disparo. La gente se abrió automáticamente ante él dándole una visión clara de lo que sucedió. Una mirada aterrorizada se instaló en los rostros de las personas. Junto a un hombre trajeado se arrodilló una anciana. Mientras examinaba al hombre, se dio cuenta. El hombre murió de un golpe de calor. Fue una vista tan triste. El hombre tenía solo 36 años. El más joven entre los representantes. ¿Qué sucedió?, preguntó Heinz considerando la situación. Lo más probable es un ataque al corazón. Volvió a mirar al hombre que parecía claramente muerto. Karsten siempre tiene problemas del corazón. Susurró en un tono triste. Luego miró a Heinz. Tú. Apretando los dientes escupió sus acusaciones. Él murió por tu culpa. Debido a tu truco, se emocionó demasiado y su corazón no pudo soportar más. Tanya. Es suficiente. No fue culpa de Su Majestad. El médico ya le dijo que tratara de vivir una vida menos estresante. La vida política es estresante. La mujer apartó la mirada con lágrimas en los ojos. Heinz se acercó más. Arrodillado junto a Tanya, colocó su mano esquelética en su hombro. Las mujeres lo miraron con expresión de sorpresa. ¿Qué pasa si digo, puedo traerlo de vuelta? ¿Qué harías? Las mujeres, como cada representante, miraban a Heinz como si fuera un loco. Eso es ridículo. Nadie puede traer de vuelta a los muertos, gritaron muchos de ellos. Estalló una pequeña conmoción cuando muchas personas comenzaron a hablar entre sí. Momonga se rió entre dientes. Tal vez para ti, es imposible, pero para mí, la muerte no es más que una enfermedad que yo puedo curar. Las personas a su alrededor miraban con expresión atónita. Heinz volvió a mirar a las mujeres usando su amenazante rostro esquelético. ¿Qué dices? ¿Qué das para traerlo de vuelta? ¿Qué ofreces? Las mujeres apartaron la mirada. Entonces Heinz. Cualquier cosa. Cualquier cosa. Te doy lo que quieras. Te doy todo, gritó desesperadamente. Tanya, mucha gente jadeaba a su alrededor. Heinz se rió entre dientes. Que así sea. Bajo su majestuosa túnica carmesí saca una vara. La varita en su mano toma la apariencia de una vara corta brillante de unos 30 centímetros de largo. Mientras tanto, emitió una aura sagrada que apareció fuera de lugar en la mano de su usuario. En cierto modo, era un artículo increíblemente hermoso que parecía estar hecho de marfil, con la parte delantera recubierta de oro y el mango inscrito con runas. Espero que estas nuevas varitas de resurrección mejoradas funcionen como en casa, pensó Heinz. La hermosa varita que emitía una aura sagrada también comenzó a brillar a un ritmo mayor cuando Heinz activó el objeto. Elevar, él ordenó unos momentos después. El cuerpo del hombre previamente muerto se envolvió con una aura divina brillante y se levantó lentamente. Respiró pesadamente mientras su alma regresaba del otro lado. Tanya. Miró a la mujer. Luego su entorno con una expresión estupefacta. ¿Qué pasó?, preguntó con miedo. Tú vives. Tú vives, la mujer lo abrazó con fuerza. Luego miró a Heinz. Gracias. Gracias, Su Majestad, las lágrimas corrían por su anciano rostro. Heinz solo asintió. No hay problema, no lo olvides, vive tu vida al máximo. La gente rara vez tiene una segunda oportunidad. Heinz se dio la vuelta. Creo que puedes encargarte del resto, Auriel, preguntó su agregado, el Overlord. Su sirviente se inclinó. Por supuesto, Heinz-sama, hago lo mejor que puedo. Ella se inclinó profundamente. Heinz asintió y una puerta de forma ovalada se abrió ante él. El agujero en el espacio era tan negro
Parecía que succionaba la vida de su entorno. Dejo a Jory y Entoma contigo. Ellos te ayudarán con las negociaciones si es necesario. Las criadas se inclinaron a la vez. Como desee Ain-sama. Auriel asintió y Ainz abandonó la escena. Después de que se haya ido, la puerta se cerró inmediatamente detrás de él. Krasten miró a su alrededor presa del pánico. Todavía no entendía lo que pasó. Menos, por qué algunos de los representantes cayeron de rodillas y por qué no pudieron cerrar la boca. ¿Qué pasó? Preguntó de nuevo. Van se masajeó la frente. Te lo diré más tarde. Ahora, ¿llamo a un descanso? Luego se volvió hacia Auriel. Si me permite, Milady, le mostraré el baño. Después del descanso, ¿podemos concluir más la reunión? Estoy seguro de que a muchas de las personas aquí les gustaría hablar con usted en circunstancias más relajadas. Ofreció Van cortésmente. Ella inclinó la cabeza y sonrió. Gracias, secretario general. Eso sería bueno. Su radiante sonrisa tomó por sorpresa al anciano que retrocedió ante su repentina sorpresa. Mientras tanto, los otros presidentes discutieron los acontecimientos. Darryl y Seganov maldijeron bajo sus narices. Mientras tanto, Don pensó en el incidente de la reunión y trató de idear un plan para convencer al rey hechicero de que permitiera que parte de su gente se estableciera en su país en una región separada. Más aún, ahora su representante se quedó atrás como contacto diplomático. Ahora existe la oportunidad perfecta para construir una buena relación entre los dos países. Oyó su móvil. Ese típico zumbido que emite el teléfono cuando el propietario recibe un mensaje o correo electrónico. Darryl y Seganov recibieron el mismo sonido e inspeccionaron su teléfono. Los ojos de los tres hombres se abrieron cuando leyeron el mensaje. El texto del mensaje era el siguiente. Sabemos. Numerosos adjuntos al correo. Con una mano temblorosa, los tres la abrieron. El correo electrónico estaba lleno de secretos del gobierno, de lo que las otras naciones se dieron cuenta de que su país probablemente será severamente sancionado. Con rostro tembloroso y sudoroso, los tres hombres miraron el pequeño holograma que habló con algunos representantes cerca del podio. De repente miró a Don. Sonrió y lo saludó con la mano y luego sacó la lengua burlonamente. Don inmediatamente volvió la cabeza con los dientes apretados. Maldita sea esa mocosa, maldijo. Pensó que Ainz y Goldies solo fanfarronearon sobre la piratería en su red cerrada. Parecía que no mentían. Esto fue malo, si sale a la luz. Su gente perderá la confianza en el gobierno. En esta situación actual que puede causar una catástrofe. Tal vez incluso la guerra civil. Eso puede significar la caída del régimen. Darryl, el presidente de los Estados Unidos, apretó los dientes y tembló de miedo. Ese diablo. Maldijo por lo bajo. Cambio de escena, Imperio Saderano. En la carretera principal que conducía a la capital del imperio. Sadera. Dos carros de aspecto lujoso rodeados por una fuerte guardia se dirigieron hacia la capital. Uno de ellos parecía un carro de carga que transportaba un cofre de aspecto pesado. Mientras tanto, el otro parecía transporte. El carro de carga aparentemente tiraba sin montura, pero se movía por sí solo. Como si algún tipo de magia lo tirara en lugar de caballos. El otro estaba tirado por 4 monturas de aspecto legendario. Oscuro en piel. Las criaturas legendarias llamadas bicornios. 4 personas se sentaron dentro del vehículo de transporte tirado por monturas de aspecto legendario. Estaban rodeados por una lujosa cortina, sentados en cómodos asientos. 2 de ellas eran simples criadas. Los otros 2 vestían vestidos elegantes. Eran las hijas del rey hechicero. Eran Eleanor y Selene Olddown. El segundo y tercer hijo del rey hechicero. El primero de Saitear y el segundo de Ceci Setsumei. Actualmente, los 2 vestían elegantes vestidos diplomáticos. Para el disgusto de Selene. Ella preferiría usar su armadura. Por eso estaba inquieta y trataba de acomodar su ropa de la mejor manera posible para no sentirse en una posición tan incómoda. Esta abominación de la ropa me está volviendo loco. Ella se quejó enojada. Eleanor rió y bebió de su té. Deberías acostumbrarte. La madrina Albedo nos envió en una misión diplomática para sentar las bases del vasallaje del país.
Puede llevar mucho tiempo. ¿No son ya vasallos de mi padre?, preguntó Selene con un tono enojado. Eleanor cerró los ojos suavemente y luego los abrió. Casi, solo tenemos que ocuparnos de algunas cosas más. Y son nuestras. Solo tenemos que golpear el ángulo en su ataúd. Y su colapso vendrá, se rió entre dientes de una manera malvada. Unas pocas más pasos para asegurar que el hermano caiga de la gracia del padre. Ella se mordió el labio inferior en su emoción. Serena asintió. Aún así, ¿es molesto? Leonor se rió, encontrando divertido el visible sufrimiento de su hermana. No es divertido, gritó furiosa la hermana menor.